Doctora, a continuación vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta es de qué es la reactivación de la compañía. Bueno, para hablar de reactivación de una compañía, previamente tendríamos que comprender que fue disuelta por cualquiera de las causales que establece la ley de compañías. Partiendo de ese punto, cualquier compañía, sea anónima o limitada, antes de que se cancele definitivamente su registro de inscripción en el registro mercantil del domicilio de la compañía, puede ser reactivada. Lógicamente, tienen que cumplirse todos los procesos o las legalidades para cada causal de disolución. Entonces, si la compañía cumple con todos esos lineamientos, puede ser reactivada o es reactivada. Y en el caso de las sociedades por acciones simplificadas, es previamente a su cancelación definitiva en el registro de sociedades, que es manejado directamente por la Superintendencia de Compañías. Entonces, un poco en resumen, cualquier compañía, sea anónima o limitada, puede ser reactivada antes de su cancelación definitiva en el registro mercantil y en el caso de las sociedades por acciones simplificadas, antes de su cancelación definitiva en el registro de sociedades. Ya, muchas gracias, Doc. La siguiente pregunta es ¿para qué se realiza este proceso? Bueno, realmente es una decisión ya de cada compañía. ¿Para qué se lo realiza? Para ponerle nuevamente en actividad a la compañía. Porque de acuerdo a las últimas, sobre todo a las últimas reformas que ha tenido la ley de compañías, cuando una compañía es puesta en disolución, sea de pleno derecho, sea por decisión de la superintendencia, por cualquiera de las causales, o inclusive por decisión voluntaria de sus socios o de sus accionistas, dependiendo del tipo de compañía, si quiere continuar con su actividad económica, tiene que reactivarse, porque hay una prohibición ahora expresa de seguir cumpliendo actividades económicas y seguir con un proceso de facturación, por ejemplo. Entonces, si yo he decidido continuar con mi actividad económica, lo más importante, bueno, lo necesario es reactivarla. Caso contrario, si yo sigo en causal de disolución y continúo con mi actividad económica, puedo ser sancionado por la superintendencia porque estoy incumpliendo con una decisión expresa y una prohibición expresa de la ley. Ya, Doc. La siguiente pregunta es ¿qué se necesita para hacer este procedimiento? Bueno, ¿qué se necesita? Depende de la causal por la que yo fui disuelto, o sea, por la que fue disuelta la compañía. Es decir, por ejemplo, si fue disuelta porque no he presentado mi información anual, es una obligación que tengo con la Superintendencia de Compañías. Por ejemplo, no presenté mis balances, para ponerles un ejemplo práctico, no presenté balances 2022, 2023, para el 2020, o 2021, 2022, perdón. Para este año, la superintendencia por decisión propia puede disolverme porque incumplir con una obligación de la superintendencia, o sea, que está establecida en la ley de compañías. Entonces, en ese caso, ¿cómo supero esa causal de disolución? Presentando toda la información económica, financiera que es necesaria para poder ponerme al día con las obligaciones en la superintendencia. El momento que yo hago eso y supero la causal, puedo reactivarme. Por ejemplo, si la causal de disolución fue por pérdida, por ejemplo, por un informe previo de control del área de control de la Superintendencia de Compañías, para poder reactivarme yo debo superar la causal de pérdida. Entonces, contablemente yo debo probarle a la superintendencia que superé mi pérdida y que el área de control presente un informe favorable para que yo pueda reactivarme. Entonces, con estos ejemplos prácticos lo que les quiero decir es que depende de la causal por la que yo haya sido, la compañía haya sido disuelta, procede la reactivación. Hay reactivaciones muy sencillas como por ejemplo la de la presentación de balances, que simplemente presento la información y he superado la causal. Y esta otra, que por ejemplo estoy en pérdida y necesito un informe favorable de control, puede ser que inclusive la superintendencia decida, depende del caso, hacer una inspección in situ de la compañía para revisión de toda mi información financiera, y en ese caso recién procede la reactivación. Entonces siempre va a depender de la causal que la motivó o que motivó la disolución. Bueno, anteriormente hablábamos de que para cada causal existiría un tipo de requisitos necesarios o concretos para llevar a cabo esta reactivación.
Pero mi pregunta es si es que existen documentos exactos habilitantes que servirían para todo tipo de reactivación. Siempre va a tener que ver con respecto al tipo de causal con la que se disolucionó la compañía. A ver, como regla general, los documentos, en todos los casos, los que vamos a necesitar siempre va a ser el acta de junta o el acta de asamblea. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Las juntas se hacen en compañías anónimas y limitadas y asambleas en el caso de las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, yo creo que si me pides un habilitante o quieren un habilitante para todos los casos, siempre va a ser el acta de junta o asamblea donde todos los socios o accionistas decidan por unanimidad la reactivación de la compañía. Entonces, el acta siempre va a ser un documento habilitante en todos los casos. Y de ahí sí va a depender de la superación o de la causal por la que fue disuelta, y sí va a variar un poquito, porque no todos los casos van a ser iguales, va a depender de la causal. Por ejemplo, si la causal fue, que se me venga otra causal de disolución, han habido tantas reformas últimamente, pero para que no haya confusión, les pongo el mismo ejemplo de la pérdida. ¿Cuál va a ser el informe favorable o cuál va a ser un documento habilitante? Todos los últimos balances donde yo demuestre la superación de la pérdida. Pueden ser movimientos contables, pueden ser mayores. En esa causal en específico se enfocan más en el área financiera que en el área legal, porque ¿cuál va a ser el cumplimiento legal? Va a ser el acta y va a ser el instrumento o el documento privado que yo elabore, porque ahora se hace a través de documentos privados, ya no es necesario hacer una escritura pública. Entonces, en ese caso va a variar, o sea, les pongo los mismos dos ejemplos para que ustedes puedan tener algo más claro, pero siempre va a depender el acta como regla general y los restos de habilitantes van a depender de las causales por las que fue la compañía disuelta. Listo. Ahora, con respecto al procedimiento, más o menos ¿cuánto dura este procedimiento de reactivación? Bueno, a partir de las últimas reformas y de que precisamente se hicieron ahora los documentos, se puede trabajar a través de instrumentos privados. Una de las razones, a criterio personal, considero que lo hizo la superintendencia fue para cortar precisamente los tiempos. Pero a pesar de que ya no es necesario hacerlo a través de instrumento público, voy a necesitar una resolución de la superintendencia. Es uno de los actos societarios que todavía necesitan resolución aprobatoria. Entonces, eso siempre va a tomar un poco más de tiempo. Y depende también de la oficina de control. ¿A qué me refiero con eso? Hay ciudades en las que la carga laboral es mucho más alta y los tiempos son más altos. Pero hay ciudades en las que la carga laboral no es tan alta y pueden ser menores, pero no debería tomarnos una reactivación de una compañía más allá de 30 días hábiles, por ejemplo. O sea, no podría, si ya se extiende ese tiempo es porque ya ha habido algún plan en la elaboración de los instrumentos, porque el acta no cumplió con el reglamento de juntas, el acta no está bien estructurada, o porque el instrumento privado no cumple con el control de la legalidad que hace la superintendencia. O sea, el tiempo está supeditado muchísimas veces a cómo están elaborados los instrumentos, a la carga laboral de la oficina de control de la superintendencia. Pero, por ejemplo, si yo me remito a Ambato, una reactivación no toma más de 30 días hábiles y aún a veces ya con ciertas observaciones que puedan hacer los especialistas de control. La disolución por pérdida es la que más tiempo toma porque hay un control financiero muy exhaustivo de cómo la compañía superó la causal para poder reactivarse. Entonces, siempre va a depender de muchos factores, de los instrumentos, de la oficina de control, nuevamente de la causal de disolución. O sea, siempre tiene algunos parámetros que se miden para el tiempo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿existe algún motivo o algún tipo de documento por el cual no se llegue a admitir o en la resolución sea una resolución desfavorable en cuanto a la reactivación de la compañía?
Es que bueno, más allá de hablar de admisión o no admisión, o sea, todas las instituciones públicas, inclusive por orden constitucional, tienen que admitir una petición de un administrado. Entonces, de inicio siempre va a haber un ingreso y la persona que realiza ese ingreso inicial, lo único que revisa de manera general es que estén todos los documentos, por ejemplo, está el acta, está el instrumento, está el RUC de la compañía, el nombramiento del representante legal. Básicamente ese control de legalidad previo lo hace quien ingresa el trámite en el centro de atención del usuario de la superintendencia o de la intendencia que corresponda. Y después del especialista, ahí sí va a departamento legal, es quien revisa ya más exhaustivamente, hace un control de legalidad más exhaustivo. Entonces, más allá de hablar de admisión o no admisión, es más bien de cumplimiento de requisitos y de cumplimiento de disposiciones legales ya muy expresas de la ley de compañías. Entonces, no usaría más el término admisión, sino más bien cumplimiento de legalidad y cumplimiento de requisitos. En ese caso, si yo cumplo con todo, me emiten la resolución definitiva. Pero no hay una causal en la ley que me diga que la superintendencia tenga la potestad de negar a una compañía la reactivación definitiva. Si yo cumplo con todos los requisitos y supero mi causal de disolución, la superintendencia me va a emitir la resolución de reactivación. Como ya hemos visto los requisitos para que una compañía vuelva a reactivarse, Doc, disculpen, ¿desde qué momento una compañía puede ejercer labores mercantiles o económicas? Desde la resolución de reactivación de la superintendencia, porque eso es lo que parte, o sea, de ahí parte la decisión definitiva, porque mientras no haya una resolución, la compañía sigue en proceso de disolución. Entonces, mientras yo no, o mejor dicho, mientras la superintendencia no expida la resolución donde dispone la reactivación, y en el caso de las compañías anónimas limitadas, se dispone también la inscripción de esta resolución en el registro mercantil, entonces la compañía no podría reanudar su actividad económica. Entonces está supeditada a la resolución. Ese es el documento legal o la resolución administrativa que nos da la posibilidad de retomar nuestras actividades económicas. Porque como antecedente un poco les puedo decir que en la resolución que da la disolución de la compañía, con la que se ordena o se dispone la disolución, también se dispone primero la notificación al registro mercantil, se dispone, bueno, antes se lo hacía de esa manera, se disponía la notaría donde se haya constituido la compañía, que se margine esa disolución, y se notifica también al servicio de rentas internas. Entonces, inclusive se dispone en la resolución de disolución que se añada las palabras en liquidación, es decir, la compañía Pepito Pérez S.A. en liquidación. Entonces, todas las instituciones públicas, sobre todo las que están vinculadas directamente a la compañía, lo que hace la superintendencia es ponerlas en conocimiento de que la compañía está en un proceso de disolución. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto del servicio de rentas internas, si notifican, ellos actualizan su base y la compañía está en liquidación, automáticamente el SRI sabe que esa compañía no puede seguir ejerciendo actividad económica. Y el registro mercantil sabe que no puede proceder ningún acto societario posterior porque está en liquidación la compañía hasta que no sea oficialmente reactivada o liquidada definitivamente. Que esas son las dos opciones que te da la ley, o liquidarla o reactivarla, en su caso, en su tema en particular, hasta que no sea reactivada definitivamente. Bien. Doc, y también nos nombraba que antes no era así, antes se necesitaba de una escritura pública. ¿Cómo era antes esta reactivación? Porque ahora solo se nombra que es un documento privado. Un instrumento privado, sí. En las últimas reformas que ha tenido la ley de compañía, realmente desde el 2020 tuvimos reformas, pues tuvimos en el 2022, pues en el 2023, bueno, ahora en el 24, pero no nada que tenga que ver directamente con la reactivación. Se dispuso algunos cambios, entre esos que en la reactivación antes tenía que hacerse por escritura pública,
y tenía que ser marginada, inscrita en el registro, bueno, ingresada a la superintendencia para la resolución respectiva e inscrita en el registro mercantil. A partir del año 2020, en las reformas del 2020, se dispuso que podía hacerse a través de instrumento privado, con una carta dirigida directamente al intendente de la oficina de control que le corresponda a esa compañía, pero juntar a este instrumento privado todos los habilitantes que sean necesarios. Pero el punto está en que no porque sea un documento o un instrumento privado, o sea, una carta muy simple o diciendo simplemente la compañía se reactiva o desea reactivarme, sino que tiene que igual cumplir con todos los requisitos y los parámetros legales que te da la ley para que pase el control de legalidad posterior, porque si no corres el riesgo de que no pase y de que te manden a cumplir con las disposiciones legales. Entonces siempre lo que yo suelo recomendar es, previo a una reactivación o cualquier acto societario, es mejor revisar todo la ley de compañías y los reglamentos, ley de juntas que corresponden. Entonces, esa es para mí la diferencia más importante, que antes del 2020 se hacía a través de instrumento público y a partir del 2020 ya se puede hacer a través de documento privado. Doc, y en un supuesto que una compañía ya haya tenido una reactivación y nuevamente cae en decadencia y se da una disolución de esta compañía, ¿puede darse de nuevo una reactivación? Sí, en realidad, porque no hay una prohibición expresa que me dé la ley que me diga si la compañía ya atravesó por un proceso de reactivación no puede hacerlo por segunda vez. Lo que sí puede ocurrir es que si hay ya una y dos y hasta 3 veces entra nuevamente la compañía entra en causal de disolución, lo que sí va a generar es una alerta para la superintendencia de compañías, porque va a notar que la compañía no está cumpliendo con sus obligaciones laborales, obligaciones societarias, económicas, etcétera, y puede hacer un proceso de intervención directa por decisión o por resolución de la máxima autoridad, de la superintendencia o de la intendencia. Entonces, eso sí, a mi criterio personal podría ocurrir. Es decir, no me prohíben reactivarme 1 o 2 veces, o 2 veces en este caso, pero sí puedo generar alertas para que la oficina de control o la intendencia considere oportuno hacer una intervención ya de la compañía, una revisión, una inspección in situ para realmente ver cuáles son las razones por las que la compañía está constantemente en procesos de disolución en los que tenga que superarse. Como hemos visto, el proceso de una reactivación es largo. Tal vez, doctora, sepa un aproximado tal vez del costo de una reactivación. Bueno, realmente el costo en este momento es solo si es que la compañía decide contratar los servicios de un abogado societario, porque los costos como tal, bueno, solo en el caso de las compañías anónimas y limitadas, el único costo que yo podría hablarles es de la inscripción de esta resolución en el registro mercantil, que no es un costo muy elevado, son $25, porque el hecho de que ya no sea por escritura pública disminuye muchísimo los costos, porque ya no tengo el gasto de la tasa notarial, lo hago a través de un instrumento privado. El acta lo puedo elaborar internamente dentro de la compañía, otros documentos habilitantes igual, obtengo mi RUC de la plataforma del Centro de Rentas Internas. Entonces, en conclusión, los gastos administrativos, en el caso de las compañías anónimas limitadas, se reducen a la inscripción en el registro mercantil. Y en el caso de las sociedades por acciones simplificadas, ni siquiera tengo ese costo, porque lo hago directamente con la superintendencia de compañías, que es que controla a través del registro de sociedades a las sociedades por acciones simplificadas. No tendría ese costo. Entonces, realmente el único costo, por decirlo de alguna manera, sería si yo decidiera contratar los servicios de un asesor externo a la compañía, que claro, me cobrarían los honorarios por el proceso. Pero claro, ahí sí el costo va a depender de cada profesional. Entonces, en costos como tal, realmente ya
la reactivación, como muchos de los otros procesos o actos societarios, ya no tienen costos elevados porque muchísimos, por todas las últimas reformas, ya puedes hacerlos a través de documentos privados. Entonces, realmente los costos disminuyeron muchísimo. Muchas gracias, doctora. Con Bien. todo gusto, espero les haya servido la información. Ya. Esta ha sido nuestra entrevista. Muchísimas gracias a la doctora Sofía Con Naranjo, mucho gusto. quien es una especialista en el derecho societario. Gracias, doc. Hasta la próxima.